Bien, Bien. 10 para las 8, vaya, Sí, por con favor. con un tema bien relevante, Gonzalo, porque la educación sexual a partir de los 11 años es una de las propuestas del gobierno para que estas temáticas sean tratadas desde quinto básico y no desde primero medio como es en la actualidad. Claro, bueno, hay voces a favor y en contra de la iniciativa, pero Valentina Reyes va a desarrollar más este tema. Valentina, adelante, buen día. ¿Cómo están? Nosotros estamos con el ministro de Salud, que es impulsor de esta iniciativa, junto con la ministra de Educación, ministro Emilio Santelices. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué es importante que los niños de quinto básico, o sea, de 10, 11 años, reciban educación sexual? ¿Por qué se toma esta medida? Porque efectivamente desde esa edad los niños empiezan a reconocer su identidad sexual y es desde allí entonces que tenemos que empezar a educarlo para que paulatinamente y en el transcurso de los años siguientes ellos tengan todos los instrumentos que les permitan enfrentarse de mejor forma a situaciones que están presentes. Está presente la amenaza, el abuso sexual, tienen que reconocerse también a sí mismos como seres sexuados, en donde las dimensiones y la integralidad de la sexualidad es muy importante, la parte física, la parte emocional, la parte psicológica. Y ellos entonces, en la medida que adquieren paulatinamente estos contenidos, van a enfrentarse mejor en la vida y van a tener también un comportamiento que les va a ayudar a relacionarse de mejor forma. Ministro, pero ¿cómo entregar estos contenidos a los niños de 11 años, de 10 años? Porque algunos papás no estaban muy de acuerdo, quizás porque piensan que se les va a hablar como si tuvieran 18 estos niños. ¿Cómo diferenciar la educación sexual que va para un joven de primero medio o cuarto medio con estos niños que recién están quizás iniciando la pubertad? Bueno, esto es un proceso y por cierto, a un niño que está iniciando la pubertad, a un niño de quinto básico, lo que se le va a empezar a enseñar son estas dimensiones, este vocabulario, esto que forma parte de su ser y que lo empieza intuitivamente a reconocer. Y paulatinamente se le van a ir incorporando otros contenidos, porque por cierto no le vamos a estar a él enseñando y que puede ser una aprensión de los padres el uso del condón, por ejemplo. Pero sí, esta va a ser una materia pertinente de un joven que ya tenga 15 años, por dar alguna edad. De tal forma que es un continuo de atención y claramente en función de la edad del niño, de esa madurez psicológica, pero también de ese despertar sexual, se le tienen que ir entregando los contenidos acordes a su edad. ¿Hay un programa que elabora el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud para que se entregue a los colegios con herramientas, con directrices, con lo que quieren que sea la educación sexual a partir de quinto básico? Así es. Nosotros como Ministerio de Salud y trabajando con el Ministerio de Educación le hacemos ver cuáles son a nuestro entender los contenidos que de la dimensión sanitaria son relevantes y el propósito que buscamos a través de ello. Pero finalmente son los expertos en educación y particularmente en educación sexual que residen y que trabajan en conjunto con el Ministerio de Salud, de Educación, que van a desarrollar la malla curricular. ¿Valentina? ¿Pero qué es lo que pedimos? Sí. Ministro, Gonzalo tiene una pregunta. Gonzalo, por favor, sí. Ministro, buen día. Perdón que los interrumpa. Es que tengo una duda muy práctica, ministro. ¿Qué es lo que, a su juicio, para entender un poco el concepto, debería saber en materia de educación sexual un niño de quinto básico? El niño en quinto básico empieza a hacerse preguntas, empieza a reconocerse en sí mismo como ser sexual, empieza a reconocer esta corporalidad propia y empieza a hacer preguntas sobre qué es lo que significa, por qué él es diferente, por qué él tiene un comportamiento de una manera y empieza también a buscar y se le empiezan a despertar nuevas relaciones con ese otro ser sexual. Y esa materia de contenido son las que se empiezan a entregar. Ministro. Por otra parte, en esta dimensión sexual, junto a la corporalidad también aparece un ámbito de emociones, un ámbito psicológico, aparece nuevos vocabularios, nuevas significancias de estas palabras que están asociadas a la vida y al comportamiento sexual. Todas ellas tienen que encontrar una respuesta clara, transparente, ilustrada de parte de sus educadores, de sus padres, de quienes los acompañan. Y es por ello entonces que es la edad que, a decir de los expertos, se recomienda, Ministro, para que esta conversación se abra, ¿sí? Y respecto de temas que rozan lo valórico, que generalmente han sido los que anteriormente pusieron en jaque incluso algunos programas que buscaban mejorar la educación sexual, como por ejemplo, le voy a poner solo un ejemplo, la diversidad sexual, ¿debiese estar incluida dentro de este plan desde quinto básico? Por cierto que cuando hablamos de sexualidad vamos a hablar desde sus principios, de sus bases corporales, de sus bases biológicas, emocionales, afectivas, pero también aquí va a haber un ámbito valórico y van a empezar a aparecer también estas expresiones diferentes que en la medida que son pertinentes en lo
que los niños se van preguntando van a tener que ser también consideradas para darle respuesta a ellas. Lo que no debe ocurrir acá es que nosotros construyamos un lenguaje o una educación exclusiva, excluyente, sino que enfrentemos al niño desde su dimensión, en distinto en quinto básico que en cuarto medio, ya lo señalaba, pero sobre la base de la realidad que le va a tocar vivir. De tal modo que aquí todo aquello que la sociedad enfrenta y que el niño debe enfrentar debe ser abordado. ¿Pero de qué manera? Acompañándolo de manera educada, ilustrada y por sobre todo integral. Es decir, entender que la sexualidad es una corporalidad, es espíritu, son emociones, es un ámbito psicológico y esto genera un ser que se reconoce a sí mismo y se relaciona con otros. Y esos otros pueden ser diversos y eso también lo va a tener que empezar a reconocer, pero en una formación que tenga un continuo. Y eso es lo importante y es por eso que nosotros hemos pedido y hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Educación para hacer este avance. ¿Cómo se va a trabajar, ministro, con los diferentes valores que tienen cada colegio? Hay colegios católicos, hay colegios laicos. ¿Cómo van a trabajar con eso? Porque claramente aquí hay principios rectores que dicen relación con la sexualidad en sí misma bajo estos principios que ya les señalaba. Pero por otra parte, también sabemos y entendemos y valoramos que existan distintos espacios educativos con distintos principios y con distintos valores. En ese ámbito, esa conciliación de este conocimiento tiene que hacerse sobre la base de ese entorno valórico, entendiendo que esto central, que tiene que ver con la sexualidad propiamente tal, tiene que estar presente y conciliarse, y ese es el espacio de libertad que los colegios se tienen que dar. Ese es el camino, y ese es, por un lado, el conocimiento que nosotros tenemos que entregar, y por otro lado está lo que yo podría llamar esta arte de conciliar con estas distintas realidades valóricas que la comunidad se ha dado para sí. Bien, ministro de Salud, Emilio Santelices, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por responder nuestras preguntas. Volvemos al estudio, Carla Gonzalo. Mil gracias, Valentina, al ministro también. Muy buenos días. Buenos días.